Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, nos ha costado un poco porque hemos tenido problemas técnicos, pero al final lo hemos conseguido. Ajá, y aquí Así estamos. que aquí estamos. Bueno, María, pues mira, yo he entrevistado a muchos autores en este Ujú. podcast, este canal de YouTube, y más de uno me decía, tienes que entrevistar a María Fernández. Y Así. digo, bueno, pues venga, hay que ponerse en contacto con ella y aquí estamos y yo encantada. Yo Ajá. no conocía tu libro, pero después de conocer tu libro y tu trayectoria, me parece una persona muy interesante para entrevistar para este podcast que va para otros autores, otros escritores y Ujú. profesionales, ¿no? En general. Ujú. Tú eres Muchas coach, gracias. tú eres Ujú. coach personal, haces mucho coaching a personajes públicos, también Sí. a equipos en el mundo de la empresa. Eres una persona, por lo que te he visto, que te formas mucho y que te has formado mucho, o sea, no solamente tienes esa experiencia, sino esa inquietud, Ujú. y eso se Ujú. nota bastante en las entrevistas Sí, que gracias. ¿no? Colaboras con medios de comunicación en televisión, en radio, y escribiste un libro con un título que a mí me encanta, que es Un pequeño libro que hará grande tu vida. Sí. ¿Cómo llegaste a este título? ¿Fue la editorial? Jo. Cuéntame un poquito sobre el título. No, me encanta que me lo preguntes porque tú sabes que nadie me lo pregunta, Ana, y hay una historia preciosa detrás. Ah, qué bien. Así que deseando compartirla con tu audiencia. Pues mira, te comentaré así un poco. Yo había contactado, perdón, yo había contactado a Roger Domingo en su día, el editor de Alienta de Planeta, Bueno, lo para conozco, escribir sí. un libro sobre entrevistas a personajes de éxito. Y él me dijo que en ese momento no creía que iba a ser muy interesante la venta de un libro así, porque el usuario relaciona las entrevistas a algo gratuito, como por ejemplo Internet o la prensa. Y entonces le tuve que dar un poco una vuelta al concepto del libro. Y hubo una noche que estaba cenando con un amigo mío, que es el que le hace los discursos a muchos políticos de España. Qué bueno. Entonces, sí, y entonces hablando, él me dijo, María, a ver, ¿tú de qué quieres escribir? Perdona, ya está. Me dice, ¿tú de qué quieres escribir? Y digo, mira, yo quiero escribir un libro que le diga a la gente que solo tienen una vida, que la aprovechen, que sean ellos mismos, que pongan toda la carne en el asador en convertirse en lo que quieren y que agarren un poco esa vida por los cuernos, ¿no? Y que afronten lo que la vida les envía, lo bueno y lo malo. Y me dice, ¿qué te parece el pequeño libro que hará grande tu vida? Y fue así. Entonces ahí, de hecho, Pero nos hicimos un... eso lo dijiste tú. Yo dije de qué quería escribir el libro y él me dio el título. Y él Ah, se dedica a esto. Realmente a él, qué o sea, bien. él está detrás de muchos discursos políticos que vemos todos los días, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, él me dio ese título y a partir de ese título yo empecé a escribir el libro y a ver qué era para mí una vida grande y cómo podía ayudar a los demás a tener una vida grande. Así que así empezó el título. De hecho, Vale. nos hicimos incluso una promesa ahí preciosa, hicimos un brindis y los dos pedimos un deseo en el que los dos pudiéramos estar implicados en el deseo del otro. Y yo no sé el que pediría, pero lo que yo pedí es publicar el pequeño libro Cara Grande tu Vida y que él fuera uno de mis prologuistas. Y así fue. Qué bueno. Oye, Sí, es una historia muy bonita. sí, Tienes sí, razón. muy bonita, sí. Vale. Mira, si puedes, te acercas un poquito el micrófono, Sí, porque cuando se va la voz, pero vale. se escucha bien, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. O sea, que tú querías escribir un libro. ¿Eso cómo se gestó? Porque tú te dedicabas a eso y veías que... Claro, mira, Ana, yo estaba en un momento de mi carrera profesional en el que me daba cuenta, sí, no, no importa que está así, ¿verdad? Con el No, no micrófono. importa. No, no Vale. pasa nada. Yo estaba en un momento de mi carrera profesional en el que notaba que mi carrera como coach me estaba pidiendo otra marcha. Esto es como cuando vamos conduciendo y tú notas que el coche te pide quinta, ¿no? Entonces, yo recuerdo que iba a una librería, a cualquiera, a cualquier librería, FNAC, a la Casa del Libro, lo que fuera, y iba a la parte de desarrollo personal y me ponía muy nerviosa. Mi ¿Por qué? cuerpo reaccionaba porque decía, ostras, es casi antinatural que mi libro no esté ahí. Entonces ahí me di cuenta de que yo ya empezaba a volver a vivir por debajo de mis capacidades, de que tenía un anhelo mayor que yo, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando dije, venga, me pongo a escribirlo y contacté a Roger y empecé poco a poco. Entonces, un poco lo que hubo detrás del libro es, uno, dar un paso con mi carrera profesional, porque es verdad que yo ya estaba en medios de comunicación,
Yo ya estaba en la tele, en la radio, escribía en prensa escrita, pero notaba que no estaba dejando un legado mayor, ¿no? Un ladrillo. Yo quería construir una casa de ladrillos, no de madera, ¿no? Sí. Y para mí eso significaba un libro, y que el día de mañana yo no esté, que será dentro de 100 años, Sí. y ese libro queda ahí y sigue ayudando a las personas. Vale, o sea que tú, vale, te decides, ya tienes hasta el título, que muchos autores no lo tienen hasta que no acaban de escribir el libro, y tú ya tenías una editorial, que es el Grupo Planeta, que quería editarlo. Claro, sí, sí. Cuando yo le dije a Roger que si le parecía bien ese título, y me dijo que adelante. Le envié un índice, le envié un pequeño resumen de qué iba a ir el libro, y me dijo adelante, María. Vale, ¿y tú recuerdo ese momento tan bonito, Ana? ¿Cómo? Que recuerdo ese momento tan bonito, tan bonito. ¿Cuál? Yo no soy madre todavía, entonces para mí el momento en el que me dijo vamos a publicar el libro y en 6 meses lo quiero, recuerdo que me fui caminando a casa sola y lloraba de la alegría, de la emoción. Sí, es precioso ese momento, la verdad. Sí, hay momentos tan bonitos en la ruta del escritor, luego otros no tan bonitos, esto hay que decirlo, ¿no? Pero hay momentos que son muy emocionantes. Sí. ¿Y tú por qué crees que ellos, el Grupo Planeta, con Roger Domingo, que es responsable de muchos sellos de libros de no ficción, aceptó, o no sé si te propuso, incluso fuiste tú, yo creo que por lo que dices fuiste tú, ¿por qué aceptaron publicarte? Bueno, yo a Roger lo escribí por redes sociales, dije quiero la mejor editorial y el mejor editor, y primero hay que apuntar siempre a lo más grande, siempre hay tiempo de bajar el listón, y entonces quedé a tomarme un café con él, y mientras él ya había leído cosas mías, él ya me seguía en redes sociales, yo ya estaba en Televisión Española. Eso, quieras que no, al final es un escaparate muy grande. O sea, yo empecé por la puerta grande, como quien dice, ni siquiera en una televisión pequeña, empecé en Televisión Española y ya escribía en prensa. Entonces él empezó a leer alguna cosa mía y por algún motivo, que eso ya te lo contará él en algún momento, él creyó que era bueno que publicara. Es más, él me ofreció, en vez del libro de entrevistas, entre el libro de entrevistas y el pequeño libro que hará grande tu vida, él me ofreció escribir un libro de felicidad. Con esto te quiero decir que él no estaba tan enfocado en el tema del libro, pero sí en mí. O sea, él no creyó en mi proyecto de entrevistas, pero sí que creyó en mí, porque automáticamente me dio otro título. Claro. Lo que pasa que a mí la felicidad en ese momento no me estimulaba nada, no me desafiaba, porque para mí la felicidad era un tema ya tan trabajado. Realmente podría haber escrito 3 tomos de felicidad, pero justamente por eso no me desafiaba. Entonces quería algo que me retara todavía más. Claro. Hombre, yo estoy convencida que las editoriales lo más importante es la persona, por supuesto, y luego buscar el contenido, ¿no? Pero yo estoy seguro que la persona, el autor, es fundamental para ellos. Pero, vale, y entonces yo me imagino que te pones a escribir el libro. Claro, ¿no? Me pongo a escribir el libro como un elefante en una cacharrería al principio. Tuve la suerte de ser muy amiga de Anxo Pérez, y a veces recuerdo que le iba, oye, mira, a ver cómo ves este capítulo, pero iba muy lentita y yo ahí seguía, Y entonces al final los primeros capítulos costaban mucho. El primero fue el de la flecha, que es el más bonito, por eso hay una flecha dentro del libro, o sea, en la portada del libro, y siempre en todas mis conferencias llevo una flecha, y fue el primer capítulo que escribí, sí, que para mí simboliza la determinación de ir a por un objetivo y no parar hasta que lo consigas, no valorar ninguna opción que no sea ir hacia adelante. Y recuerdo que al principio me costó más los primeros capítulos, tardaba mucho en escribirlos, pero luego empecé a coger velocidad de crucero y no hacía otra cosa que no fuera escribir. ¿Pero tenías una estructura previa? El índice, con el índice empecé, sí, y hubo capítulos que empecé a descartar según escribía, y otros que me iban saliendo. Hay una cosa muy interesante, Ana, que le pasa a un autor, me imagino que cualquier autor que escuche esto se sentirá reflejado, y es que cuando tú escribes, yo tardé 9 meses. 9 meses da tiempo para que pasen muchas cosas, buenas y no tan buenas, y a veces malas. Entonces no siempre puedes estar en la misma vibración, escribiendo de lo mismo, ¿no?
Y entonces lo que me pasaba a mí es que me pasaron cosas, tuve un desencanto, ¿no? Personal, bueno, pues con una persona que estaba muy cerca a mí. Y en esos momentos yo lo que hacía era usar lo que me sucedía para escribir sobre ello, ¿no? Entonces, o dependiendo de la vibración que tenía en ese momento o del tema con el que conectaba más, iba escribiendo un capítulo u otro. Entonces, es interesante que el autor adapte su emoción o el momento vital en el que está al libro, ¿sabes? Porque va a salir muchísimo más puro y mucho más auténtico. Si yo estoy pasando por un desamor, no puedo escribir de felicidad, pero sí que puedo hablar sobre cómo desengancharse de una persona. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente. Pero tú tardaste 9 meses, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacías? ¿Escribías todos los días un poquito? ¿Te propusiste un calendario para escribir o cómo? Bueno, no tenía horario, Ana. Yo me levantaba por la mañana y me sentaba delante del ordenador. Solo me levantaba de la silla, de esta silla, además, o sea, aquí mismo, solo me levantaba para hacer sesiones de coaching, dar las charlas que me pidieran o prepararlas, para hacer deporte, que lo hacía sobre todo para oxigenar el cerebro, no tanto para tener el culete respingón, pero sobre todo para poder estimular mi creatividad y estar oxigenada, y luego para tomarme un vinito con mis amigos, que me venía muy bien y me olvidaba de mi libro por un par de horas, ¿no? Pero realmente yo estaba obsesionada. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, a mitad de la noche me levantaba con ideas, las apuntaba. Gracias a Dios tenía una pareja que entendía perfectamente todo este proceso y que sabía que yo a las 5 de la mañana me levantaba y tenía que escribir algo, o me cogía la grabadora del móvil. Y realmente toda mi vida, durante esos 9 meses, era mi libro. Y de hecho la gente que más me conoce me preguntaban por mi libro, no me preguntaban por nada más, porque sabían que era lo que en ese momento monopolizaba mi cabeza y mi corazón. De hecho, hay una cosa que cuento en el libro que es sobre la diferencia entre motivación y compromiso. Tú estás motivada con una meta, con conseguir algo, ponerte en forma, por ejemplo, y alcanzas un gran pico de euforia. El lunes te quieres comer el mundo, te quieres poner fortísima, te vas al gimnasio, te compras una comida sana y proteica para que tengas un cuerpo fibroso, pero llega el jueves o la semana que viene y baja ese pico de euforia, ¿vale? Eso es la motivación, que está bien, pero que no dura mucho tiempo. El compromiso es ese eslabón que te une en tu situación actual a tu meta. Es decir, que incluso en los peores momentos no vas a tirar la toalla, ¿vale? Es innegociable llegar a tu objetivo. Y en este caso, por ejemplo, tener un cuerpo 10. ¿Qué pasa cuando estás comprometida? Que la mayor parte de tus decisiones van a ir condicionadas con ese compromiso, y tu compromiso va a estar en el número 1. Es decir, si te tienes que levantar a las 6:30 para correr, lo vas a hacer, o si vas de viaje, te buscarás un hotel con gimnasio, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando Roger me dijo que publicábamos el libro, yo tenía organizado con mi pareja un viaje al Perito Moreno, y era el sitio de todo el mundo donde más, o sea, era el viaje de mi vida, el lugar donde realmente quería ir, ¿no? Y mi pareja, que me entendía muy bien, que sabía que estaba muy comprometida con ese proyecto, me dijo: María, entiendo que ya el Perito Moreno ha caído por su propio peso. Y efectivamente, abortamos misión, él se fue, yo me quedé, estaba a la mitad del viaje pagado. Pensé, dentro de un mes, 20 días, yo puedo tener muchísimas fotos en el móvil y una experiencia preciosa, o puedo haber escrito 5 capítulos, que no son muchos, pero ya estoy en el raíl hacia mi sueño, ¿no? Y no dudé un segundo en renunciar a ese viaje, vamos, lo volvería a hacer 20.000 veces. Qué bueno. Mira, todo esto que cuentas, nosotros tenemos un programa que se llama Programa Desafío, 3 meses para escribir un bestseller. Lo hacemos o lo intentamos hacer en 3 meses, ¿no? Y uno de los requisitos que para mí es importantísimo de la gente que se apunta es ese compromiso que dices tú. O sea, es así. O sea, lo has definido perfectamente, porque uno con un libro se viene arriba. O sea, ya te imaginas, ya la presentación del libro, ya te lo imaginas y te vienes arriba. Y como dices tú, eso dura lo que dura, pero escribir realmente es un compromiso y tienes que... Yo recuerdo en uno de los últimos programas vino un chico, Alejandro Novas, que me dijo: mira, tengo la boda de un amigo muy amigo, pero lo voy a dejar para venir. O sea,
eso que hiciste tú y eso que hizo él Ya, es realmente sí, compromiso. No siempre es sí, estrictamente necesario, o sea, sí, tampoco sí, necesitas, sí. pero que es verdad que no es cualquier Ujú, cosa y que un compromiso es importante. Y me encanta la relación que tiene lo que estamos hablando con tu libro, porque tu libro va ujú. sobre precisamente estas cosas que has Claro. comentado, ¿no? Y eso me gustaría hablar un poquito después, porque hay Ujú, muchas cosas del coaching que seguro que a ti te han servido y a muchos autores les pueden servir para ujú, llevar adelante esto que ujú. es un sueño, ¿no? Que es escribir un libro. Entonces, vale, tú acabas, estructuras esos 9 meses, lo presentas a la editorial y ¿qué pasa a partir de entonces? Espero a las correcciones, que realmente no hubo. Es verdad que Roger me dio feedback en un par de cosas en la introducción, en meter un poco de bibliografía que era necesario y ya está. Realmente espero, hacemos la portada. Realmente es verdad que yo me metí al 100%, los ilustradores me enviaron unos tipos de portada, pero yo quería un color de la faja, que al final lo conseguí, me dijeron que no se podía, fluorescente, pero la faja es fluorescente, esas son las cosas como son. Cuando puedas nos lo enseñas y lo verán Venga, los que ven en el canal de YouTube, verán, vale. a ver. Entonces, esta es la faja, voy por la tercera edición, aunque aquí aparezca segunda, y esa es la flecha, que es la determinación, ¿no? Y es apuntar un objetivo y no valorar ninguna otra dirección que no sea ir hacia adelante. Ajá. Y realmente el mayor poder que tiene la flecha no es solo ese, sino que la flecha se lanza hacia atrás. Da igual que la lances con un arco, que la lances con la mano. Y eso simboliza todas las dificultades que la vida nos envía, ese 10% de la vida que no podemos controlar y que no son más que pruebas en las que la vida nos desafía. Entonces, la verdadera sabiduría de la flecha, el verdadero poder es de qué forma coger todo ese aparente retroceso que la vida nos empuja hacia atrás para luego propulsarnos con más fuerza. Ajá. Y a mí me gusta decir que no hay buenos guerreros sin cicatrices de guerra, ¿no? Es que es una caja de sorpresas la vida, entonces habrá cosas maravillosas y cosas no tanto, pero cómo las juguemos, cómo revertamos las situaciones, eso es lo que nos dará la paz y el ganar un Por poco. ejemplo, eso que te echa para atrás, esas cosas con las que tienes que lidiar, ¿no? Que mucho. Uh-huh. Me gustaría leer lo que dice, una parte de lo que dice Anso Pérez, que también le Sí. entrevistamos para este podcast en su Uh-huh. libro, porque tiene que ver mucho también con los autores y demás, ¿no? Uh-huh. Dice, poder transformar cualquier miedo es una palanca de éxito. Construir una férrea seguridad en uno mismo, incorporar imprescindibles habilidades sociales y descubrir el legado que queremos dejar en este mundo. Uh-huh. Es un comentario acerca de tu libro, ¿no? Por ejemplo, miedos típicos del autor, que yo lo he visto en muchas ocasiones, incluso en gente, pues como tú, que tiene un conocimiento, que ha trabajado sobre el tema, que es relevante y a pesar de todo, tiene lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lidiamos con ese síndrome de impostor? Por ejemplo, que es una barrera importante muchas Ajá. veces. Yo no lo viví, Ana, ¿eh? Ah, vale, Yo no lo viví. enhorabuena, enhorabuena. No, sí. Fíjate, antes hablábamos de miedo. Si quieres te confieso un miedo, dime. Perdona un momentito, María. Mm, Mira, el síndrome del impostor para la ujú, gente que ya es relevante, porque hay gente que escribe un libro y gracias a eso se posiciona. ujú, Y hay gente como tú que ya está posicionada, que escribe un ujú, libro porque lo necesita, ¿no? ujú, Como ujú, fundamento, ¿no? Como ujú, autoridad, ¿no? En el caso como el tuyo, yo he visto gente relevante que lo que le da miedo es lo siguiente. Ya es conocida, ya es relevante, la gente le admira por eso y dice, a ver si ahora pongo negro sobre blanco y la gente piensa que esto es una porquería, ¿no? ya, ya. Y tiene ese tipo de síndrome. Sí. En otros casos es, bueno, a ver si la gente, o sea, ¿quién soy yo para escribir esto? Y Ujú, empiezan a leer libros de ujú, la temática y todos les parece fenomenal menos el suyo, ujú, que es otra especie de ujú. síndrome de impostor, ¿no? Vale, tú no lo has tenido, pero seguro que te has encontrado con gente en algún Yo momento. te puedo decir, sí, yo te puedo decir qué les diría. Y yo les diría que la porquería es no hacer nada. Esa es la porquería. Es decir, si la claro, la porquería es quedarte ahí en el sofá de tu casa diciendo que te hubiera gustado escribir un libro y no lo has publicado.
Si lo pones negro sobre blanco y a la gente no le gusta, no pasa nada, pero eres tú. O sea, yo el consejo que doy es que seas tú, para bien y para mal. Fíjate, hablando antes de Ancho, yo recuerdo que a veces fueron los 4 o 5 primeros capítulos los que leyó él, luego ya lo leyó una vez publicado, y recuerdo que una vez me dijo, Mary, yo no escribiría nunca sobre esto. Y dije, me parece fenomenal. Si es que tus lectores no van a ser los míos, pero yo tengo que ser auténtica. Yo tengo que escribir con mis palabras y con mi forma de relacionarme con el lector. Y quiero entrar en el corazón del lector. Y si eso pasa porque use palabras cursis, entre comillas, o sea muy emocional o muy visceral, bienvenido sea. O sea, ese es mi canal. Y habrá mucha gente que no quiera leerme y que te lea a ti, y gente que nos lea a los dos, y gente que le entusiasme, y así ha sido. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a nuestra esencia, a lo que somos, a nuestra forma de comunicar y a el mensaje que tenemos para el mundo, porque aunque parezca pretencioso, pero yo hay gente que me encuentro y me dice, es que me gustaría escribir un libro, pero no sé, y digo, déjate, no, olvídate lo que me estás contando. Dime, si tú solo pudieras dar un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Pues que crean en sí mismos, pues ese es tu flow, ahí es donde te tienes que enfocar, porque ese es tu mensaje. Y desde ahí es muy difícil ser un impostor o tener el síndrome del impostor, porque es tu mensaje que se lo estás dando, se lo estás devolviendo a la sociedad, de tu corazón a su corazón. Entonces, si quitamos el ego y si quitamos el preservar la propia autoimagen, y solo nos quedamos en el objetivo, en cuál es tu legado, de qué forma vas a emocionar a los demás o vas a ayudar, desaparece el síndrome del impostor. Eso realmente es un producto del ego, pero no del alma, no de tu misión, no de tu propósito. Es que los autores tenemos mucho ego, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero bueno. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que luego te subes a un escenario, luego te hacen una entrevista y luego escribes, pero es bueno tomar conciencia y perspectiva, decir, aquí me sale el ego y aquí es mi esencia que comunica con otras esencias. Pero ya el tomar conciencia ya es importantísimo. ¿Y tú tuviste alguna vez otra barrera bastante habitual, que es el enfrentarte a la página en blanco? Eso que un día llegas, te sientas, que no te sale, que no, y que, pues eso, el enfrentarte a la página en blanco y que no consigues escribir. Y te levantas y al día siguiente sigues tal. Y es un problema grande, porque muchos libros se dejan de escribir por eso, por enfrentarse a la página en blanco. Yo donde tuve problemas no es una palabra que me guste usar, pero donde lo que más me costó realmente fue la edición. La página en blanco un poco menos, porque me considero que vomito muchísimo contenido, muchísimo. Y se me ocurren siempre muchísimas ideas, metáforas. A veces estoy haciendo una sesión a un cliente y de repente estoy escribiendo mientras él me va contando, digo metáfora tal, porque de repente le he dado una evolución que digo, esto me vale, ¿no? Sí. La edición era lo que hacía que yo me pegara cabezazos contra la pared y me daba vueltas a la manzana. O sea, yo recuerdo poner una cazadora y bajar a dar vueltas a la manzana para tomar el aire y ponía los folios todos impresos del capítulo, los ponía en el suelo para coger perspectiva, todo esto para coger perspectiva y ver de qué forma editaba y ordenaba el capítulo. Vale. Y como no tuve ayuda desde ese punto de vista, porque es verdad que hay muchos autores que tienen ayuda y está bien, ¿eh? No para nada se puede juzgar, pero yo en este primero no he tenido ayuda. Entonces, eso me costaba muchísimo, pero el vomitar contenido, eso no. Claro, es más, creo que tenía bastante. Sí, probablemente tú eres una persona muy creativa y las personas creativas están muy bien porque fluyen en la escritura, pero hay un problema de dispersión, porque son tantas las ideas, los ejemplos. Total, Ana, total. Te cuesta. Ajá, has dado en el clavo, claro. Yo tenía 2 párrafos casi iguales y decía, ¿cuál le impacta más? Y mi novio me decía, María, da igual, están los 2 bien. Y yo me obsesionaba, pues ahora voy a hacer un tercero. Entonces, eso es lo que me hacía perder mucho tiempo y donde me enzarzaba. Pero el contenido, sí, hablando antes de Ancho me decía, tienes que saber renunciar al contenido. Quité muchísimo contenido.
porque por ahora eso no me falta, nunca se sabe, ¿eh? Vamos a tocar madera y agua, pero ahí me sale bastante, la verdad. Y eso que es un pequeño libro, como dices, pero es un libro muy trabajado. Y muy trabajado en el sentido que yo creo que tú tienes una obsesión que está muy bien, y es que tu libro, la gente lo aplique y consiga resultados. Total. Y ahí haces un esfuerzo, no solamente por definir las cosas, por contarlas, sino que haces unos ejercicios súper prácticos para que de verdad la gente, para mí este tipo de libros, María, son libros long seller. ¿Por qué? Porque si tú consigues que la gente lea tu libro y transforme su vida mejor, esa persona siempre va a hablar de ese libro. Cuando salga ese tema dirá, pues un libro de María Fernández que se llama El pequeño libro que te hará grande tu vida, que es fenomenal porque a mí me ha hecho tal. Y el boca a boca, o el boca a oreja, como quieras, eso hace que los libros se sigan vendiendo. O sea, no es solamente un bestseller, ¿no? Sí, total. Porque es de consulta, porque tú lo abres, aparte que lo puedes leer en aleatorio o de principio a fin. Y de principio a fin es muy parecido a un proceso de coaching, sino casi igual. Mucho más barato, por cierto. Pero si tú abres cualquier capítulo y ves los ejercicios que hay, las preguntas y los ejercicios que hay al final de cada capítulo, cada ejercicio de esos es poderosísimo. Y eso lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer dentro de 5 años o, por ejemplo, irte de vacaciones con el libro. Hay quien se hace un retiro espiritual. Yo es que soy súper fan de usar el viaje como un proceso de transformación, ¿no? Entonces, si tú te vas de viaje a una casa rural, a un entorno de naturaleza o a la playa, te llevas el libro y empiezas a hacer los ejercicios, bueno, eso es como un retiro, exactamente igual. Parece que está mal que yo lo diga, pero es que a mí me han llegado emails y mensajes de María, años de psicoterapia no me han hecho lo que me ha generado tu libro. Bueno. O sea, hay gente que se lo ha tomado muy en serio, que se han comprado una libretita y se han hecho sus ejercicios y vas a un estado muy profundo, ¿eh? Hay un ejercicio que se llama, un capítulo que se llama El secreto mejor guardado, el mejor consejo que te hayan dado nunca. ¿Sí? Y trata de cerrar los ojos, acostarte y visualizar. Es un poco heavy, ¿eh? Parece que tiene incluso un poco de morbo, pero es un poco macabro. Pero es imaginarte que te estás muriendo, imaginarte que estás al final de tus días, pero desde la serenidad, desde la paz, sí, bueno, ¿vale? Cuéntanoslo. De la serenidad, desde la paz, desde la perspectiva, desde que tienes 90 años, 100 años, ya eres abuela, ya has vivido todo lo que querías vivir. Ya tu familia está deseando que te mueras porque no paras de contar batallitas y tú ya has dado todo, ¿vale? Tú imagínate, la muerte más dulce de tu vida, ¿vale? Sí. Y de repente conectas con ese tipo de sabiduría de quien ha vivido, imagínate, 120 años, ¿no? Vamos a ponernos a lo grande. Y desde ahí, siendo la Ana de 120 años que está a punto de morir, desde toda la serenidad y el amor del mundo, el amor universal y hacia sí misma, ahí le das un consejo a la Ana de hoy. Qué bueno. Que viva como, que haga qué bueno, qué. Qué bueno. Y eso, vamos, el libro, o sea, eso ya es como toda una biblioteca de libros. Si realmente tú haces eso y empatizas y te pones una música instrumental, wow, ahí tienes la clave de lo que estás haciendo y no estás haciendo con tu vida. Qué bueno, María. Mira, a mí me hicieron una vez, estamos con un grupo de gente, hicieron un ejercicio, ¿no? La mayoría era bastante más joven que yo, pero estaba al lado de otra persona más o menos de la misma quinta. Entonces nos preguntaban, bueno, ¿qué queréis ser dentro de 5 años, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 50, tal, ¿no? Entonces nosotros, como éramos ya mayorcitas y teníamos una edad, a nosotros nos daba lo mismo, de 5, de 10, de 15, de 20 era lo mismo, ¿no? Sin embargo, la gente más joven, pues, ¿qué quieres? ¿Ganar dinero? ¿Un viaje por todo el mundo? Tal, o sea, cosas que a lo mejor con la perspectiva del tiempo, no digamos con 120 años, tienes como otra, digamos, no es más profundo, no sé cómo decirte, es diferente. Entonces, sí. Lo haré algún día. No sé si esta noche, pero me parece un ejercicio genial. Me encanta. Es que coges perspectiva de tu vida y luego te da mucha valentía. Porque lo que crees que ahora es horroroso, traumático y enorme y que te aplasta,
Desde ahí a lo mejor no te aplasta tanto. Y es más, incluso si te aplasta, te dirán, nena, esa es la asignatura o la prueba que tienes que pasar, mi amor, y lo vas a hacer bien. Pero tienes que ser valiente, tienes que ser noble y tienes que afrontarla. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se lo diría a mis hijos que son adolescentes. Yo no sé si esto les vendría fenomenal. Bueno, y por último, a raíz de... ¿Tú por qué salías tanto en la televisión y medios de comunicación? Porque has empezado un poquito al revés que yo, a la mayoría de gente que conozco, que es más bien gente que empezó con un libro y al final han llegado a eso, ¿no? ¿Tú dabas charlas ya? Porque me lancé a la piscina, Ana. Porque ¿para qué perder tiempo, no? O sea... No, fenomenal, sí, es tirarte a la piscina, pero bueno, que hay gente que se quiere tirar, pero que no... No, pues te cuento cómo fue. Mira, bueno, yo ya cuando volví a España, porque antes vivía en el extranjero y no sé si sabes que aposté todo a una carta, vendí todo lo que tenía, me pedí un préstamo y me empecé a formar con los mejores. Luego me metí también en la escuela europea, hice todos los cursos del mundo. Vivía en una casa de 10 metros cuadrados, o sea, mi mesita de noche era la mesita de noche de comer y la de trabajar y estudiar. Bueno, o sea, en una casa de liliputiense. Sí. Pero lo volvería a hacer, lo pasé fatal, pero lo volvería a hacer. Y entonces, claro, yo no me daba el permiso de fallar y cuando llegué a la clase, todo el mundo, bueno, pues yo hago el curso de coaching porque soy directora de recursos humanos y porque quiero mejorar mis habilidades, o me han dado un ERE y entonces una prima mía lo ha hecho y me gusta y yo dije, mira, yo quiero ser una de las mejores coaches de España. Para bien y para mal. Para bien porque estaba súper determinada, para mal porque habrá gente que habría dicho que flipada esta chica, ¿no? Pero bueno, yo tenía eso no quiere decir que lo sea, pero sí que tenía eso en la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que usé toda mi artillería. Entonces, yo me metí, estaba estudiando, luego ya empecé a hacer coaching, luego ya empecé a hacer alguna charla, recuerdo las primeras charlas que se las hacía a grupos de enfermeras para que mejoraran el trato con el paciente y generaran como más vínculo, ¿no? Y más familiaridad con ellos. Y me metí en la radio, me metí en Intereconomía, que podía haber sido Intereconomía u otra, o sea, no por un tema ideológico, fue la que me tocó. Y estaba ahí hablando de desarrollo personal por las mañanas, de forma gratuita los sábados por la mañana. Como, bueno, usaba todo mi tiempo para dedicarme a mi trabajo, yo lo hacía feliz. Entonces, de ahí, Javier Horcajo me entrevistó en Más se perdió en Cuba, que es una entrevista que no está ni siquiera colgada, creo. Y de ahí, luego seguí creciendo, ¿vale? Seguí creciendo y hubo una vez que vi el programa Emprende de Televisión Española y escribí a Juanma Romero. Sí. O sea, exactamente igual que con Roger. O sea, yo todo lo he hecho vamos, así, de frente, ¿vale? Vamos a tomarnos un café. Sí. Ni contacto de segundo grado, ni nada de nada. Sí, entonces, si hoy lo tengo, fenomenal, pero en aquella época no lo tenía y yo lo hacía todo sola. Y además no lo compartía, yo iba y ya. Y entonces efectivamente hablé con Juanma Romero, le dije que me encantaría participar en su programa, que me encantaba, y él me hizo una entrevista, y yo recuerdo que me estaba haciendo una entrevista y yo por dentro decía, esto no se va a quedar aquí, yo voy a hacer más entrevistas. Bueno. Y efectivamente, cuando terminamos, pues el tío me dijo, oye, que el realizador tal nos ha dicho que si te puedes quedar, si puedes colaborar más veces y tal. Y ahí empecé. ¿Pero y de ahí, ¿lo dijiste a ti misma o preparaste de alguna forma? Yo me lo dije a mí misma. Qué bueno. Siempre he creído mucho en mí, Ana. Y en mi casa no siempre han sido así, porque en mi casa se ha apostado siempre por la seguridad, no tanto por... Siempre un poco es el juego de no perder, ¿no? Versus el juego de ganar. Y yo dije, bueno, pues yo voy a apostar por mí, me da igual que los demás no lo hagan. Esto ya desde pequeña, desde muy pequeña. Y entonces bueno, yo solo sé que cuando me estaba haciendo la entrevista y tenía aquí el foco y la cámara, yo decía, esto va para más. Y así fue. Y luego de ahí pasan las mañanas de Televisión Española y de ahí me llamaba Espejo Público y de ahí unos formatos audiovisuales en Unidad Editorial y empecé y que si yo dona... Y hablaba de desarrollo personal, sí. Me iba adaptando, es decir, en Emprende a lo mejor hablaba más de emprendimiento y de coaching ejecutivo, ¿no? De habilidades directivas, sociales, todo eso. Y luego, cuando pues era una temática un poco más de desarrollo personal, para revistas femeninas y tal, me iba adaptando. Y así empecé. Y entonces empecé a posicionarme desde ahí. Vale. Sí.
Sí, Vale, sí. muy interesante. Mira, ultimísima pregunta, Sí. después de las dos últimas que hago. Ya Ujú, no te quito más tiempo. Tú haces mucho coaching a personajes públicos. Entonces, yo me ujú, imagino que cuando haces coaching a otra gente, ujú, el objetivo de mucha gente será ser como esos personajes públicos. Y a lo ujú. mejor tienes que hacer coaching para la gente para llegar. La gente, los personajes públicos, ¿a dónde quieren llegar? O a lo mejor han llegado y es como eso que decías tú de ponte mentalidad de cuando tienes 120 años y lo que quieres conseguir a lo mejor con tu vida Ujú, son otras cosas. ¿Va por ahí ujú. el tema? Bueno, sí, es muy buena pregunta la que me haces. Cuando dices un personaje público a dónde quiere ir a sí mismo, quiere ir a su interior. Tú piensas que un personaje público está muy expuesto y cuanto más expuesto estás, más vulnerable eres. No eres más fuerte, eres más Uh-huh. vulnerable. Entonces, y tienes que mantener una imagen, tienes que preservar una imagen que a veces no es la que está acorde con lo que tú sientes o con tu momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más valora un personaje público o un proceso de coaching es la confidencialidad, el anonimato, la mirada de no juicio, de no evaluación, de no mirar al personaje, de que se pueda abandonar. Ya solo con eso, o sea, ya solo con eso ya los tíos están felices, porque tú puedes tener un mejor amigo, pero a lo mejor tu mejor amigo tampoco tiene una mentalidad ganadora, o la tiene, pero no te ayuda a pensar de forma productiva, a tomar ciertas decisiones. Entonces, yo creo que lo más importante para un personaje público es que se sienta cómodo, que el entorno sea que sea sólido, ¿vale? Yo he hecho facturas con iniciales, o sea, el año pasado empecé a hacer facturas con iniciales para que ni siquiera mi gestor, que no sabía si se podía hacer siquiera, para que ni mi gestor supiera a quién le estaba haciendo yo coaching, ¿vale? Mi pareja nunca ha sabido a quién le he hecho coaching. He estado en mesas donde se hablaban de tomas de decisiones y de cosas, de temas que han salido en prensa y que yo estaba detrás y en ningún momento nunca, ni me he posicionado ni nada de nada. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y creo que ellos van un poco a sí mismos. Porque incluso, fíjate, incluso altos directivos, ellos están siempre tomando decisiones y pensando desde un plano súper intelectual, ¿vale? Muy mental. Y cuando vas a Sí, un proceso de coaching, yo siempre he sido muy emocional, aunque a veces haya gente que crea que no lo soy. Y realmente ese es mi flow. Entonces, ese es mi canal para conectar con el otro. Y luego los procesos de coaching, pues eso, una toma de decisiones que debería de ser súper estratégica, conmigo no van al plano del intelecto, sino al plano de la sabiduría, un plano mucho más profundo. Y funciona, porque se dan ese espacio para ver realmente qué decisión le haría sentirse mejor, cuál está más acorde con sus valores, ¿vale? Incluso con su esencia. Es que estos son vocablos y son perspectivas que ellos con sus equipos no usan, ¿vale? Ni manejan. Entonces, luego para el tema estratégico ya tienen a sus equipos. claro. Pero para el resto están conmigo. Y luego sale de todo ahí, ¿no? Es que la línea es tan finita entre el trabajo y el ámbito personal que, bueno, eso, sale de todo. Ya ves que mi ordenador hace... Ya está. No. Bueno, que... Bueno, vale, Pero que me parece súper bonito meterme en el mundo interior del otro. O sea, es una aventura, la verdad. Y de un personaje público también, pero tampoco te creas que yo luego noto tanta diferencia, ¿sabes? uh-huh. Uh-huh, Claro, son personas, ¿no? Al fin y al uh-huh. cabo, y todos Sí. queremos, seguramente que esa señora de 100 o señor de 120 años, la Uh-huh, pregunta que nos hacemos es muy parecida, ¿no? uh-huh. Bueno, Sí. pues para terminar, ahora sí, de verdad, María, las dos últimas preguntas que hago a todos los entrevistados. Una, que ya sé que es muy difícil, es si puedes compartir con nosotros cuál es tu libro favorito. Libro de lo que Vale, quieras, ¿eh? vale. Libro favorito posiblemente sea Francisco Alcaide Aprendiendo de los Mejores. O el 1 o el 2 porque son súper completos y es un libro que no se puede no tener. O sea, Vale, es una Biblia. vale. Y lo digo de la forma más objetiva posible. Uh-huh. Y Vale. luego cualquiera de los de Raymond Sansó, que soy una fan absoluta de Raymond Sansó, ya sé que Vale. la has entrevistado. Es un Y escritor súper mm, prolífico, es impresionante. mm, Es un ejemplo, a mí cuando la gente dice que no tiene tiempo para escribir, digo, pero si Ramón Sanso tiene 14 o 15 sí. libros y no Pero para. es que sí, es que lo veo,
Fíjate que luego con el tiempo, no sé si a ti te pasa, todo el mundo tiene una parte súper bella, pero no a todo el mundo admiras, no todo el mundo te sorprende. Con el tiempo a veces baja tu nivel de sorpresa. Y para mí es un tipo que, fíjate, no lo conozco todavía y mira que tengo amigos autores, sé que lo conoceré en algún momento y lo veo con un nivel de conciencia elevadísimo. Sí. O sea, cuando nosotros vamos, él está ya de vuelta. Sí. Entonces, wow, me encanta. Es así. Yo es tanto que no llego a percibir el tanto, sí, ¿sabes? O sea, ya, por, sí. Por eso te digo sí, todo. Me parece un crack. Sí. Sí. Bueno, y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para este canal? Bueno, te recomendaría que entrevistaras a Paz Calab, que es autora de Quiero Paz, también de Alienta, de Planeta. Es experta en mindfulness, es una grandísima persona, es maravillosa y además tiene un nivel de sabiduría altísimo y te habla de cómo ser feliz, de cómo la felicidad al final es un status quo de tranquilidad, de paz, de serenidad. Y te aconsejo que la entrevistes. Paz Calab. Calab, C-A-L-A-P, Calab. Ah, P, perfecto. Pues María, si tú me puedes poner en contacto con ella, te lo agradezco. Por supuesto, por supuesto. Es un tema interesante sí. Y también, pues nos gusta siempre entrevistar a gente que cuenta algo interesante y que también tiene un libro para que nos cuente un poquito como tú la experiencia, ¿no? Y cómo han pasado por todo el proceso. Sí, y yo me he invitado a talleres suyos, la verdad es que merece mucho la pena que la entrevistes. Vale. Te va a gustar mucho. Vale, fenomenal. Mira, por último, una cosa que, a ver qué te parece a ti, simplemente un comentario final y muchas gracias, María, por la entrevista. A ti por entrevistarme. Mucho contigo. Yo cada vez conozco a más gente, no todo el mundo, pero un porcentaje, que escribir un libro es un proceso terapéutico. ¿Vale? De hecho, hay una especialidad que se llama ahora escritura terapéutica. Es como, por supuesto, hay gente que ha pasado por un trauma y quiere contar eso y es como un parto que, ¿sabes?, que les cuesta y eso sí que hay muchos medios que lo hacen, ¿no? Pero también incluso para gente que tiene ese libro dentro y que necesitas como organizar todo eso que tienes dentro y es terapéutico para ti, ¿sabes? Porque ordenas tu vida, si das conferencias las ordenas, tal. ¿Tú tienes sensación de que un libro puede ayudar también a organizar tu vida, en unos casos personal y en otros casos profesional? Sí, por supuesto que puede organizar y te puede reafirmar en todos esos pensamientos positivos que tienes y que quieres compartir con el resto. Pero creo que es interesante que no nos preocupemos tanto en si el libro nos va a salvar a nosotros o nos va a organizar a nosotros, sino que salve y organice a los demás. Es verdad que el libro es terapéutico, conozco a muchísimos autores que la vida les ha mandado justo la prueba de lo que estaban escribiendo para ver si realmente eran coherentes con lo que escribían y por supuesto que el libro te ayuda, pero es interesante que el libro no lo escribas para ti, sino para los demás y que aportes un solucionador. El libro, antes hablabas de ego, publicar un libro te puede hacer que tu ego se te dispare un poquitito. Por eso es tan importante pensar que el libro es para los demás, es tu forma de devolverle a la vida lo que tú has aprendido, tus pensamientos, tus emociones o la forma de ser que tengas, pero es para ayudar a los demás. Entonces, en el momento en el que pones el foco en los demás, cuanto más lo pongas, el libro va a ser mejor. Creo que no deberíamos de partir de la base solo de que el libro te organiza, sino que el libro, bien, vale, te organiza, fenomenal, pero organiza sobre todo a los demás. No quiero añadir nada más. Vale, de verdad, bueno, un placer haberte igualmente tenido en Triunfa con tu libro. Me ha encantado conocerte, aunque sea online. Espero conocerte algún día personalmente. Por supuesto, nos conoceremos, sí. Y bueno, enhorabuena por tu libro y ojalá Gracias. que sea el último. Sí, ya estoy pensando, ¿eh? Qué poco bueno. Poco a poco. Sí. Bueno, Ana, que un placer, de verdad, un besazo enorme.